Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al segmento de biodescodificación. Hoy vamos a hablar del factor programante y el factor desencadenante. Dentro del marco de los paradigmas actuales, se nos enseña a pensar que las causas de los síntomas, de las enfermedades, de las dolencias, radican en el mundo físico, en el plano físico. Por ejemplo, un virus, una bacteria o la enfermedad que sea en la parte del cuerpo que sea. Nos cierran totalmente los caminos, solo nos dejan uno. La enfermedad tiene su causa en el mundo físico y punto. Desde el punto de vista de la biodescodificación y de otras ramas también, no quiero decir que sea la única, pero desde el punto de vista de la biodescodificación, las causas radican directamente en otro plano. Tienen que ver con las emociones que se disparan. Las emociones como los motores de los síntomas. Pensemos en la raíz etimológica de la palabra emoción. Movimiento, motricidad. Las emociones son las que mueven la materia. Por ejemplo, cuando hablamos de un virus, de una bacteria, nunca se ponen a pensar por qué una persona se enferma y por qué el vecino no. Dos personas expuestas a las mismas condiciones, una se enferma y una está sana. Evidentemente, las causas que determinan las enfermedades no están fuera, están dentro. Pero esto tiene un orden y hasta que alguien no lo menciona, no lo demuestra, está oculto, permanece fuera de nuestra percepción. No nos damos cuenta que está ahí, no tenemos idea qué causa las enfermedades. Acá tengo que abrir el paréntesis obvio. Primero vamos a decir que la medicina como tal ayuda a sanar. Acá no se trata de tachar ningún polo. Como ahora estoy en este camino, este otro no es así. De ningún modo vamos a decir que la medicina es mala. Recordemos que se trata siempre de integrar, nunca de tachar un polo porque no me gusta, o porque no es el camino que yo elegí, o porque no es el camino que estoy recorriendo, sino que me tengo que alimentar, nutrir de ese otro camino, en este caso la medicina tradicional. Si una persona se rompe un hueso, tiene que ir al médico, no se va a poner a rezar, a hacer yoga, no tiene sentido. Eso es emplear muy mal las herramientas. Todo síntoma, toda dolencia, toda enfermedad consta de dos partes. La primera es la situación en donde se programa, se imprime con un sello nuestro inconsciente y a partir de ahí todo lo que hagamos está condicionado por esa información que está grabada desde el principio. Y después viene el factor desencadenante, que es aquella situación en donde el síntoma se hace físico. Ya pasa de ser un estrés psicológico a convertirse en algo físico. La persona hace síntoma y esto puede ir desde un dolor simple hasta una enfermedad compleja. El programante es aquel factor que justamente nos programa como una computadora, se instala un software. Hagamos una analogía con el mundo de la computación. Por ejemplo, a una computadora se le instala un sistema operativo. Entonces la computadora se va a comportar siempre de acuerdo a ese sistema, hasta que algo la pueda desprogramar. Y de hecho lo haga, instalando un sistema nuevo para operar la máquina, para que la máquina funcione de otra forma. Tal programa, tal funcionamiento. Tal otro programa, tal otro funcionamiento. Esto ocurre con el cerebro también. El factor programante es específicamente esa primera vez en donde se imprime algo en el inconsciente. Y esto ocurre entre los 3 y los 7 años de vida. Y es allí cuando se forma nuestro ego, nuestro yo, nuestro inconsciente, nuestra sombra, nuestra oscuridad. Y donde quiera que vayas lo vas a encontrar con nombres diferentes, pero se refieren a lo mismo. Esa parte de uno que opera en modo automático y de la cual uno, para tener conciencia, tiene que realizar ciertas cosas, tiene que recorrer cierto camino para encontrarse con esos mecanismos ocultos en uno. Y no se trata puntualmente del hecho en sí mismo, sino de cómo la persona lo aborda. Por ejemplo, una persona choca con su auto, se baja, mira que tiene un daño, se cruza con el otro conductor, le pide los papeles del seguro, números y demás, y sigue su viaje. Pero otra persona puede chocar y lamentarse que mira lo que le pasó a mi auto y ahora qué voy a hacer y todo. El abordaje hace la diferencia, no el hecho. Con lo cual una criatura puede presenciar un hecho o puede ser víctima de un hecho que lo programa, que se imprime en su inconsciente, pero que no hace síntoma, sino que deja una
orden allí guardada, que se puede activar o no. Entonces, cuando el síntoma se activa años más tarde, 20, 30 años más tarde, los que sean, estamos en presencia del factor desencadenante. El programante es aquel que justamente programa. El desencadenante es aquel que manifiesta síntomas, enfermedad, dolencia, pero que no es la causa, sino que el individuo lo experimenta como si estuviera experimentando aquel suceso programante de su infancia. Lo vive de la misma forma, lo siente de la misma forma, lo sufre de la misma forma. A esto sumale que si lo experimenta en soledad, es decir, no lo verbaliza, no lo saca, es un problema que tiene él solo dentro. Si lo experimenta como algo imprevisto, algo que no se podía prever y sin una solución aparente, estamos en presencia de un desencadenante, que a su vez remite al programante. Lo que hacemos en biodescodificación es, a partir del desencadenante, a partir de ese momento en el cual comienzan los síntomas, comienza la enfermedad, a partir de ahí ir hacia atrás y lograr encontrar y desocultar, sobre todo, el factor programante, aquel suceso que nos programó en nuestra infancia y que viene a avisarnos algo. No es algo malo, simplemente viene a decirnos algo. Si lo queremos escuchar, vamos a reprogramar esa causa. Y recordá que el cuerpo dice, manifiesta lo que vos callás. Chau.